Bienvenidos al repaso de la guía de estudio de la Biblia del libro de Isaías. Estamos ya en la lección número 9, titulada Servir y Salvar. Y quería pedirles si pueden por favor compartir con sus amigos. Si esto está siendo de bendición para tu vida, si estás aprovechando estos momentos para hacer tu culto personal, para conocer mejor a tu buen Dios, que esto también pueda ser de beneficio para otras personas. Les mandamos un gran saludo y este programa es de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo repaso. Ya estamos en la lección número 9, titulada Servir y Salvar. Y hoy de vuelta tenemos dos grandes invitados. Quería presentarlo. Bienvenido, Pastor Roberto Pereira. ¿Cómo le va? Un placer estar con ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias. Pastor Quiroga, ¿cómo anda? Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y quería hacerles una preguntita, porque de aquí, este programa es de la facultad, de nuestra Facultad de Teología de la UAP, nuestra querida UAP. Entonces quería preguntarles, ustedes cuando se desempeñaron en esa facultad, ¿qué roles cumplieron? Quizás qué materias dieron, con qué brindaron sus dones ahí en nuestra facultad. Pastor Pereira. Yo podría decir que el Pastor Pereira fue mi profesor. Sí. Y tuve el honor de que él fuera mi profesor en primer año de teología, segundo. Mucho de lo que sé de la teología y de la pastoral, el Pastor Pereira puso mucho en mi corazón. Son palabras muy sinceras y de muchísimo agradecimiento. Muy bien. Pastor. Y aquí estuvimos 23 años desempeñando primero la docencia en materias del área pastoral, administración de iglesia, evangelismo personal, evangelismo público, etc. Y luego fue un proceso de traslado hacia el área bíblica, específicamente en el área del Nuevo Testamento. Muy bien. Esas fueron algunas de las áreas donde nos estuvieron enseñando un poco nuestros queridos pastores. Leonardo, bueno, te cuento, mi experiencia empezó como colportor, después como pastor y finalmente como profesor de la Facultad de Teología. Muy bien. Esto quiere decir que las diversas experiencias que ustedes han tenido van a enriquecer mucho nuestro repaso de hoy, porque saben que el título, como ya mencionamos, es Servir y Salvar. Hay una frase del Deseo de toda la gente, página 595, que dice: al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Y claramente cuando Jesús estuvo en la tierra, sirvió y salvó. ¿Es así, no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sirvió y salvó. Completamente. Y el libro de Isaías, fíjense nuestro versículo en memoria, Isaías 42:1, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Tenemos esta imagen de siervo, ¿no es cierto, pastor? Y como vamos a ver en el repaso, surgen diversos siervos, podríamos llegar a pensar, y quizás una buena pregunta es cómo hacer para identificar esos distintos siervos que aparecen en este relato, pastor. El contexto nos va a indicar a qué siervo se refiere. Por ejemplo, en el capítulo que has leído, el siervo es el Mesías, por lo que se describe en el mismo contexto. En el capítulo 41, versículos 1 al 3, es el siervo político, es el siervo persa, pero a partir del versículo 8, 9 y 10 es un pueblo. El contexto me va indicando precisamente quién es el siervo. Y en la secuencia histórica, cronológica, el siervo colectivo, grupal, el pueblo de Israel es el primero. En la promesa es el Mesías, ¿okay? Pero en el evento histórico es el pueblo de Israel, después el Ciro persa, ¿okay? El siervo político y finalmente el siervo mesiánico encarnado. Pero yo quisiera introducirlos a un contexto histórico, teológico, que nos ayude a interpretar estas designaciones de carácter divino. Dios es el que está colocando al siervo. Noten ustedes cómo se repite una expresión del capítulo 42, versículo 1, en el 41, versículo 8. La expresión es siervo. Tú, Israel, siervo mío eres.
yo te escogí. Descendencia de Abraham. ¿Qué siervo es este? Sublime. ¿No es cierto? Este siervo, en el contexto inmediato, donde se le dice yo soy tu Dios, es el corporativo. Está usándose expresiones que corresponden al pacto del Antiguo Testamento. Aparece Abraham. Abraham ejerció su ministerio en el siglo XX después de la creación o en el siglo XX antes de la creación. Está justo en la mitad de los 4.000 años. Y cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos que este Abraham es el antecedente de Isaac, de Jacob y del mismo Moisés. Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 6, donde se le promete al pueblo de Israel un Dios que hará un pacto con su pueblo, el pueblo elegido. En el capítulo 6 de Éxodo, yo te sacaré de la esclavitud, en realidad te saqué de la esclavitud y te llevaré a la tierra prometida. Estamos en el siglo XVI antes de Cristo. Isaías nos está hablando en el siglo VIII antes de Cristo. Está trabajando con la historia. Claro. Ahora encontramos a este pueblo en la tierra prometida. Y en el capítulo 1 de Isaías se describe al pueblo. Un pueblo que ha sido llamado para confiar en el que llama, que actúa en la historia como todopoderoso. Es Dios, Jehová, la primera persona de la deidad. Capítulo 1. Fue la primera lección de la escuela sabática del trimestre. Crié hijos, los engrandecí, versículo 1, última parte, pero ellos se rebelaron contra mí. El capítulo viene a indicar en el versículo 3, su última parte, mi pueblo no tiene conocimiento. Sí, este es el contexto de Isaías. Ya este pueblo rebelde, según el capítulo 41, versículo 8, le dice, siervo mío eres. ¿Cuál es el rol de este Israel rebelde? En el 8º siglo antes de Cristo, el rol simplemente era confiar en su Dios. Fíjense que aquí utiliza la expresión yo soy tu Dios. Esto está en el marco del pacto mosaico. Tú eres mi pueblo. Yo te saqué y te puse en función de siervo. ¿Para qué? Confiar en la dirección divina y salvar. Exactamente. Y esto tiene total relación con nuestro repaso anterior para los amigos que nos estuvieron siguiendo la semana pasada, ¿no? Hablamos del consolado pueblo mío y ahí veíamos un rol muy activo, como voces que clamamos en el desierto, que allanamos camino para nuestro rey que está viniendo, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo, ¿no? Ver cómo de repente todas las secciones de Isaías, que de paso son grandes periodos de tiempo, ¿no es así? Hemos hecho hace ya un par de lecciones un salto muy grande de cientos de años en adelante, pero todo tiene la misma relación, ¿no? Dios relacionándose con su pueblo de una manera majestuosa. Pastor Quiroga, le quería preguntar, ¿no? Ya quedó muy claro que el término siervo es transversal a todo Isaías, desde el primero hasta el último. Entonces, si hay relación etimológica entre los términos Mesías y siervo en Isaías. Sí, la hay, estuve mirando acá un poquito. Bueno, me encanta la línea de Isaías, ¿verdad? Del hijo que va a nacer para ser rey, pero antes de ser rey tiene que ser siervo. A ver, ahí queda, ¿verdad? Para ser rey, primero... Tiene que ser siervo. Y quedará para siempre como siervo y rey por la eternidad. Misericordia y justicia eterna. Entonces, estaba mirando, la palabra Mesías en castellano aparece 4 veces en la Biblia. Mesías, Daniel 9, 25 y 26, ahí está, hay 2 veces. Y después hay que saltar a Juan 1:41 para encontrar de vuelta la palabra Mesías en castellano. Y la 4:25 cuando Jesús habla con la samaritana y ella dice, ¿no será este el Mesías?
Bueno, después está Juan 9:22 que usa Mesías en español, pero es una referencia a Cristo, Directa. No a Mashiach, digamos en hebreo Mashiach, ¿verdad? Entonces, Mesías viene de Mashiach, el verbo ungir, y Mashiach sería el participio en hebreo de el ungido, ¿verdad? De paso, entonces, pastor, sí. una materia en la cual se desempeñó mucho Sí. tiempo, enseñando el hebreo bíblico, ¿no es cierto? Sí, 7 años, Muy sí, bien. sí. Qué bueno, qué bueno. Así que por ahí al profe le salen algunos términos y está bueno. Esos son los términos originales. Mashiach representa un ungido. Sí, Mashiach, ungir con aceite, Mashiach, el participio ya está ungido. Buenísimo. Entonces, es curioso que en Isaías el único ungido Mashiach que hay es el de 45:1, Ciro el persa. Claro. El Mesías persa, decía la lección, yo ¿no? digo que el Señor, cómo Él maneja las cosas, Y ahí maneja... yo pensaba, Sí. ¿no? Algunos leyendo el Mesías persa rasgándose las vestiduras, Claro, como en un bueno, pueblo que no es el de Israel. Pero no deja de ser un tipo perfecto del hijo rey que van a ser, ese Emanuel, que será siervo antes. Que su familia le hará cosas feas, muy tristes, ¿verdad? Entonces, es interesante porque la primera cosa ungida en la Biblia fue la piedra almohada de Jacob. Es lo primero ungido que hay en la Biblia, claro. ¿Verdad? Después, lo segundo que sigue ungido sería el santuario, pero la primera persona ungida en la Biblia, el primer Mashiach, ¿quién es? Levítico 8:12, Aarón. En forma particular es el primer ungido, el primer Mashiach que existe en la Biblia como persona, ¿verdad? Cristo aparece en la Biblia, es un ser, el ungido, el Mashiach, Christos, o sea, un sacerdote es un Mashiach, es un Christos. Claro. Jesucristo, Jesús, el nombre, Cristo, el apellido, claro. El ungido. El título. Jesús, el sacerdote, claro. Jesús, el sumo sacerdote, Jesús, el Mashiach, claro. Ungido. Causa de la muerte de Pablo, de Pedro y de todos, es decir, que el carpintero de Nazaret sería el Mashiach, claro. El sumo sacerdote de Israel. No, dicen ellos. El sumo sacerdote de Israel es de la tribu de Leví, imposible de la tribu de Judá. Pero va a ser rey y va a ser sacerdote, así que puede ser de la tribu de Leví, puede ser de la tribu de Judá. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, Aarón es el primer tipo, digamos, la primera persona tipológica que simboliza a Jesús en toda su plenitud como Mashiach. Es una lástima que por ahí en la Biblia, ¿verdad?, la palabra Cristo aparezca así como Cristo, claro. Y no se diga ungido. Claro. O no se diga la palabra que se tiene que decir, sacerdote, porque Mashiach significa sacerdote, el ungido. La profesión de esa persona ungida es ser el sacerdote del santuario. O sea, lo mismo para el rey. Claro, o sea, muchísimas veces... Lo mismo para el profeta. Claro, la palabra Cristo hubiera sido más fácil que se hubiera puesto ungido o sacerdote o Mesías, antes que Cristo, que de repente... bueno, ya es un modismo, Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesús, el Mesías, Jesús, el sumo sacerdote. Vengo a predicar, dice Pablo, que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mashiach. Y le fue mal a Pablo por predicar eso. Por predicar ese nombre, porque el carpintero, para él, era el Mashiach. Claro. Y en cuanto a esto, nunca tenemos que olvidarnos que Isaías es un profeta, ¿no es cierto? Si bien tenemos grandes secciones históricas, de que nosotros las entendemos, ¿no es cierto? Y las estudiamos, como por ejemplo la semana pasada vimos guerra, cosas impresionantes históricas, ¿no? Pero acá Isaías predice con precisión el nombre Ciro, ¿no? Y eso, con 200 años de anticipación. Y eso trae un problema para algunos, ¿no, pastor? Es decir, que algunos, incluso eso les hace dudar. Y nos planteaba la lección que algunos creen que hay dos Isaías, uno que escribió una primera parte y otro que escribió una segunda parte. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, es una, digamos, sugerencia de críticos, histórico-críticos, escépticos, ¿okay?, que en su análisis literario encuentran una diferencia entre el primer Isaías, entre comillas, que va hasta el capítulo 39, y a partir del 40, un segundo
estilo, y por esa razón no creen definitivamente que Isaías pueda ser el autor de la segunda parte. Por otro lado, no podemos olvidar que el Isaías que aparece como posible autor del libro integral es el Isaías que está bajo la dirección del Espíritu Santo. Y si hay diferencias de estilo, de redacción, lo produce la misma inspiración. Claro. Y el profeta en su libertad usa el estilo que sea más apropiado a sus propósitos teológicos. Tal cual. Y el momento histórico que estaba viviendo, ¿no? Sí, también además comienza a escribir Isaías cuando es jovencito. Claro, creció. Un libro vivió acompañado de 4 reyes. Claro. Y empezó a escribir cuando tendría unos 20 años y termina escribiendo cuando es un anciano. Claro. Ahí se nota en su forma de escribir. La primera parte del libro, digamos, bueno, tiene su aspecto histórico, pero la profundidad y la pasión de los últimos capítulos es sublime. Es que son los capítulos de la esperanza, claro, ¿no? De la redención. Y justamente eso creo que vale la Son pena. Los capítulos asirios los Exacto. primeros y los capítulos babilonios los últimos, ¿verdad? Lo que no tenemos que olvidar, me parece a mí, es que estas predicciones son esperanza por anticipado, como nos planteaba la lección, ¿no? Como bien dijo el pastor Pereira, para algunos puede ser motivo para ser escépticos. Y para nosotros puede ser un gran motivo de esperanza, ¿no? De que Dios va conduciendo la historia. Y me gusta acá la lección porque dice, el mensaje básico de Isaías es coherente. Confía en el Dios verdadero. Es eso, de principio a fin, ¿no, pastor? Sin duda. Y aprovecho de preguntarle al pastor Quiroga, ¿qué sintió cuando leyó? ¿No es cierto? Recién nos contaba con mucha emoción, lo puedo ver en su mirada, sobre este siervo, ¿no? Por la eternidad. ¿Qué sintió cuando leía sobre el siervo en Isaías? Sí. Digamos, Isaías es un libro que descubrí hace poco en el sentido de esa tesis del hijo que van a ser. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, un hijo de ustedes va a ser el redentor de la raza. Un hijo de ustedes le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y ellos se preguntarían, ¿un hijo nuestro? Claro. Sí, un hijo de ustedes le va a pisar la cabeza a la serpiente. Aunque él será herido en el calcañar. Así que el hijo va a nacer, dice Isaías, va a nacer sin duda. Es como que ustedes se han olvidado, pero va a nacer. El hijo prometido en Génesis 3:15 va a nacer. Y va a ser rey y rey eterno, y le pisará la cabeza a la serpiente, pero como dice Isaías 53, bueno, él será herido en el calcañar, ¿verdad? Entonces, esa línea, esa tesis, viste, de secuencias de la vida y de la experiencia del siervo, que si bien no se dice que sea el Mesías, pero en Ciro, digamos, es como que se tipifica toda la figura del siervo, Mesías, rey, hijo, llamado. Qué lindo. Es decir, todo lo que estaba prometido de lo que sería el siervo de Jehová, el Evet Adonai, ¿verdad? Entonces, yo escribí así, al final acá, perdón, ¿no? Un pequeño resumen. Dice, este hijo que nacerá, según Isaías, nace para ser rey, pero antes de ser rey debe ser un siervo expiatorio y sacrificial. Antes de la corona, la cruz. Antes de la victoria sobre el pecado, la ferocidad del pecado contra él. En Isaías es la primera vez en la Biblia que se dice que el sacrificio exigido por Dios lo sufrirá un ser humano. Es la primera vez en toda la Biblia que se dice que el sacrificio exigido por Dios será un ser humano. Y ese ser humano es su hijo. Es su hijo. Impresionante. Sí, porque cuando Jesús lo miraban caminando en Palestina, ¿verdad? Miraban a un humano que se les parecía a un Dios. La gente lo miraba y decía, pero él parece más que humano. Y ahora lo miran en el cielo y ese Dios, los ángeles lo miran y dicen, wow, pero parece humano. Entonces, viste, sobre nuestra raza hay un regalo, hay una ofrenda de amor y de cariño. Es un hijo humano que nace para ser divino, o ya lo era, y ya lo era, porque lo divino es eterno y lo humano se asume. Dios asumió la humanidad. En Isaías dice que nunca la humanidad asume la divinidad, por el contrario, en la fórmula bíblica salvífica de la humanidad, la divinidad asume la humanidad para siempre. No es que nosotros seremos como dioses, no, la tesis de la serpiente nunca funcionó. No Dios sería como nosotros. Dios sería como nosotros. Y esa es la tesis
Y entonces Dios nos avergüenza, dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y después dice Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ni el Padre ni el Hijo se avergüenzan de haber asumido la humanidad. Wow. La llevan con honor. Y entonces nosotros participamos o no de ese regalo tan maravilloso. La invitación está dada. Está dado. Dios nos invita a participar de tantas bendiciones, ¿no? Y recuerdo haber escuchado una frase cuando cursaba la licenciatura en teología que el sermón más elocuente es una vida consecuente. Decía, me pareció una linda frase, ¿no? Sí. Y Rima y todo. Rima y todo, queda muy bien. Y pensando en la vida de Jesús, ¿no? Claramente, lo consecuente que fue desde un principio y entender que la disputa fue en su nombre, ¿no? A veces nosotros pensamos que el pecado es en torno a nosotros, el problema es el pecado, pero el problema es en torno al nombre de Dios, ese es el que está en juicio, ¿no? Y tuvo una vida tan consecuente que hasta incluso todo lo que usted mencionaba, pastor. Claro. Ese siervo que viene por nosotros. Sí. Aprovecho ya nuestros últimos minutos, Pastor Pereira, para hacerle una pregunta personal que usted pueda contarnos qué aprendió usted acerca del carácter de Dios en esta lección, ¿no? Excelente pregunta. Toda una eternidad estaremos estudiando ese tema Amén. Pues, amén, amén. Amén. y no llegaremos todavía en la eternidad a la plenitud del Sí. significado. Para los que preguntan tanto es una buena respuesta. Exacto. Hay que esperar un poquito también. Claro. Miren, en el capítulo 41 me ha llamado la atención algunas declaraciones. Por ejemplo, el versículo 4. Yo soy el primero, yo Jehová. ¿Esta es una expresión que expresa soberbia, orgullo? No, expresa la filosofía de la historia. Sí. Yo, Jehová, soy el primero, y yo mismo seré con los últimos. Es decir, aquí hay un proceso en el tiempo, y Él siempre será el primero. Porque en esta historia, Él no era el primero para Israel. Lo podemos ver un poquito más adelante, el versículo 27, los dioses falsos, cómo entra el Señor en diálogo con los dioses falsos. ¿Y qué hicieron ustedes? Los capítulos 40 es como que Dios se pone ahí y Lógico. dice, aquí estoy yo. Claro. Soy el primero. Miren qué cosa interesante. Versículo 8. Tú, Israel, siervo mío eres. Yo te escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra. En el versículo 9, te escogí y no te deseché, mi siervo eres tú. ¿De qué está hablando aquí el Señor? De un Dios permanente en la historia, de un plan, de un proyecto. Él está en un reino sobrenatural, pero presente en el mundo natural. Miren, yo estoy contigo, versículo 10. Yo soy tu Dios. Amén. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y cómo se comporta este Dios? Te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un Dios presente. A mí me apasiona ver cómo la figura del siervo por momentos es muy humano y por momentos muy divino. Claro. Hay como un esfumado, ¿viste? De repente parece que está hablando de uno de acá, pero de repente trasciende toda la humanidad posible, se transforma en un ser divino imponente. Este Dios es un Dios comprometido con la criatura. Yo soy tu socorro, versículo 14. ¡Qué maravilla! Yo, versículo 17, Jehová, los oiré. ¡Qué impactante! El Creador, el Soberano, el Dios de Israel. Haré crecer en la estepa cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la tierra árida cipreses, olmos y bojes juntamente. ¿Para qué? Para que vean
y conozcan, para que adviertan y entiendan que la mano de Jehová hace esto. Amén. Un Dios que se revela a través de las cosas creadas. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Creo que el libro de Isaías nos ha dejado muchas enseñanzas acerca de Dios. Y aquí hemos repasado en poco tiempo muchas verdades. Y es una invitación para que nuestros amigos puedan seguir profundizando en este libro. Así que les agradecemos grandemente. Muchas gracias, Pastor Pereira, por acompañarnos. Pastor Quiroga, por acompañarnos. Y también Pastor Pereira por estar con nosotros. Muchas gracias. Queremos desearle a todos nuestros amigos que tengan una bendecida jornada, que Dios los acompañe y que puedan compartir este material si ha sido de bendición para ustedes, porque hay mucha gente que necesita conocer a este Dios del cual hemos estudiado un poquito. Amén. Que Dios los bendiga.